Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de Derecho Constitucional del grado en Seguridad de ISEN. Hoy vamos a ver la primera parte del tema de las Cortes Generales. A las Cortes Generales dedica la Constitución española el título tercero de las Cortes Generales. Y vamos a empezar el análisis viendo la composición de las Cortes Generales y sus elementos esenciales. El artículo 66 establece que las Cortes Generales representan al pueblo español. Esto es importante. Las Cortes Generales representan al pueblo, no son el soberano. La soberanía no reside en el Congreso ni en el Senado. Como dice el artículo primero de la Constitución, la soberanía nacional reside en el pueblo, del cual emanan los demás poderes del Estado. Las Cortes simplemente lo representan para que de manera funcional pueda ejercerse el derecho de participación política. Este derecho de participación política viene reconocido en el artículo 23 de la Constitución, que dice que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, bien directamente, por ejemplo, cuando son diputados, o por medio de representantes, es decir, eligiendo a esos diputados, a esos representantes. Por lo tanto, la finalidad básica de las Cortes Generales es representar al pueblo español. Pues bien, las Cortes están formadas por dos cámaras. En nuestro sistema parlamentario, la potestad legislativa se realiza desde dos cámaras, el Congreso y de los diputados y el Senado. Existen, sin embargo, otros sistemas parlamentarios con una única cámara, como por ejemplo el portugués o el sueco. ¿Y cuáles son las funciones que establece la Constitución para las Cortes Generales? Bien, pues sin perjuicio de que en el segundo vídeo entremos más en detalle, las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, es decir, son el poder legislativo. Bien, pues vamos a ver a continuación cuál es la composición tanto del Congreso como del Senado. La composición del Congreso de los Diputados viene establecida en el artículo 68 de la Constitución, que dice que el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. Por lo tanto, no se establece un número concreto, sino solamente un límite mínimo y un límite máximo. En la actualidad, el Congreso de los Diputados está compuesto exactamente por 350 diputados, justo en medio entre los 300 y los 400. Y este número ha sido establecido por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que además de establecer el número específico de diputados que componen el Congreso, establece las normas a través de las cuales van a ser elegidos estos diputados, el régimen electoral. Esta elección, que se denominan elecciones generales, se realiza por sufragio universal, es decir, todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho de voto, libre, es decir, que no se permite la presión, ni la compulsión, ni forzar a las personas a votar o no votar o a expresar su voto en un sentido u en otro. Igual en el sentido de que todos los ciudadanos tienen un voto directo, que quiere decir que los ciudadanos han de manifestar ellos personalmente, asistiendo al colegio electoral, el sentido de su voto, y secreto, que quiere decir que a nadie se le puede obligar a confesar sobre el sentido de su voto o incluso siquiera sobre si ha votado o no. Estas elecciones se realizan dividiendo el país en
circunscripciones electorales. La circunscripción electoral es la provincia. Por lo tanto, hay 52 circunscripciones electorales en España, tantas como provincias. Además está la especialidad de Ceuta y Melilla, que no son provincias, son ciudades autónomas, y cada una de ellas tiene un diputado. El resto de diputados se distribuyen entre las circunscripciones, las provincias, a través de la denominada Ley D'Hondt y el sistema de reparto de escaños entre las provincias, sobre el cual no voy a entrar porque os voy a poner un vídeo en la descripción bastante más ágil que podría hacer yo desde aquí. Lo que sí que vamos a hacer aquí es analizar la papeleta de votación del Congreso de los Diputados. Mirad, aquí tengo un ejemplo. Concretamente, fueron las elecciones del año 2019 en la circunscripción de Murcia. El sistema de elección en el Congreso se caracteriza porque es un sistema de lista cerrada y bloqueada. Quiere decir que cada votante ha de elegir la lista correspondiente al partido al cual quiere dar su voto. Cada uno de los partidos confecciona una papeleta, más o menos con esta forma, ¿de acuerdo?, donde se ponen los nombres de las personas que el partido propone como candidatos al Congreso de los Diputados. Como veis, en esta lista hay 10 personas, porque en la circunscripción de Murcia se eligen 10 diputados. Bien, además hay 3 suplentes para el caso de que alguna de estas personas, pues durante las elecciones o durante el periodo legislativo, durante la legislatura, pues dimitiesen, falleciesen o por cualquier otro motivo renunciasen a su cargo de diputado. Que la lista sea cerrada quiere decir que estos 10 nombres son los 10 nombres que propone el partido y no se puede excluir a ninguno ni meter ninguna otra persona distinta de las que el partido ha determinado. La lista está cerrada en estos 10 nombres. Y además la lista está bloqueada. Quiere decir que estos nombres están ordenados por orden de preferencia. De manera que si el partido de Unidas Podemos obtuviese 3 diputados, esos 3 diputados serían los números 1, 2 y 3 de la lista. El votante no puede priorizar su voto a el candidato número 6 o al candidato número 9. Votará por la lista y la lista obtendrá un número determinado de escaños. Y esos escaños serán ocupados por las personas que aparecen en la papeleta en el orden en el que están en la papeleta. Bien, a continuación vamos a ver cuál es la composición del Senado. La composición del Senado es bastante distinta de la del Congreso de los Diputados. Primero, porque el Senado está compuesto de 2 tipos de senadores. Los senadores electos, que se eligen por el pueblo en las elecciones generales mediante sufragio universal, a los cuales se refiere el punto segundo del artículo 69. En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal. Y luego están los senadores designados. Los senadores designados por las comunidades autónomas, a los cuales se refiere el punto quinto de este artículo. Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. Al igual que en el Congreso de los Diputados teníamos una cifra exacta de diputados, 350, establecidos por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en el Senado no hay un número fijo de senadores. Los senadores se componen de 2 sumandos, como hemos visto. Por un lado, los senadores elegidos por el pueblo en las elecciones generales, y que sí son un número fijo, y por otro lado los senadores autonómicos, estos del punto quinto, que
no son un número fijo, ya que cada comunidad autónoma designa un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. De manera que es posible que comunidades autónomas que pierdan habitantes pierdan senadores y aquellas otras que los ganen puedan aumentar el número. Más aún teniendo en cuenta que la población española está en continuo crecimiento. Pues bien, para entrar más en profundidad en la composición del Senado, vamos a proceder a examinar la papeleta de votación del Senado. Mira, aquí tenemos una papeleta de votación del Senado, concretamente a las elecciones a Cortes Generales del año 2023 en la provincia de Navarra. Las papeletas del Senado, al contrario que las del Congreso de los Diputados, incluyen en una única papeleta todas las candidaturas de todos los partidos políticos que se presentan en esa circunscripción, en esa provincia. Por lo tanto, no hay una papeleta con una lista por cada partido, sino que hay una única papeleta, normalmente de color sepia o salmón, en la que están todos los partidos con todos los candidatos que proponen. Pues bien, igual que en el Congreso, las elecciones son mediante listas cerradas y bloqueadas, en las que no podemos introducir ni quitar ningún número, y en las que no podemos cambiar el orden de prelación, el orden numérico de los candidatos. En las elecciones al Senado se efectúa mediante un procedimiento de listas abiertas, de manera que el elector puede marcar aquellas personas de esta papeleta pertenezcan al partido que pertenezcan, marcarla mediante una X en estas casillas que están en la izquierda de los distintos nombres. Como veréis, los nombres no están ordenados por un número, por lo tanto, el elector puede elegir a cualquiera de ellos hasta el número máximo de votos que puede realizar cada votante. Pues bien, el resto de senadores, los senadores no electos directamente en las elecciones generales, son designadas por las comunidades autónomas. Y como establece el artículo 69, la designación en esas comunidades autónomas corresponderá a la Asamblea Legislativa, es decir, a su respectivo Parlamento regional, o en su defecto al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma. Pero en todas las comunidades autónomas se han creado estos parlamentos y por lo tanto son ellos los que han de designar a estos representantes senatoriales, a estos senadores designados. Serán sus estatutos de autonomía de cada una de esas comunidades autónomas los que determinen el modo, proceso, procedimiento para la designación de esos senadores autonómicos. Pero en todo caso han de asegurar una representación proporcional adecuada. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí la composición del Congreso y del Senado. Os emplazo al próximo vídeo en el cual veremos las funciones de las Cortes Generales y el estatuto particular especial tanto de las cámaras como de sus miembros. Muchas gracias.